Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 18. ¿Es correcta esta información? Preguntó una voz gutural desde la oscuridad de la cámara. Decir que la habitación estaba completamente a oscuras sería quedarse muy corto. Ni un solo fotón de luz parecía penetrar en la habitación. Sin embargo, sus dos ocupantes parecían conversar sin problemas. Sí. Los dos han sido avistados en las afueras de Kuo. Varios de nuestros agentes los han rastreado, pero parece que están solos. La segunda voz se silenció rápidamente al oír un chapoteo húmedo que llenó el aire. El chapoteo se convirtió en un gorgoteo húmedo, acompañado de un fuerte golpe. El gorgoteo continuó durante casi un minuto antes de extinguirse. Debería haber imaginado que no caería en la trampa. Ese hombre no es ningún idiota. La voz restante habló mientras un suave crujido llenaba la oscura cámara. El lento sonido de pasos resonó por toda la habitación mientras una tenue luz comenzaba a filtrarse. Bueno, si no quiere empezar una guerra, con gusto empezaré una por él. Y empezaré por mostrarles a Sir Seth y a Michael lo poderosos que se han vuelto los ángeles caídos, proclamó la voz mientras la luz se hacía cada vez más intensa. La luz finalmente se volvió lo suficientemente intensa como para revelar al dueño de la voz. El hombre tenía una tez pálida y enfermiza que casi parecía brillar en la tenue luz que se filtraba en la habitación. Poseía una larga y sedosa cabellera negra que le caía sobre los hombros. Sus ojos rojos y orejas puntiagudas le daban un aspecto muy travieso. 5 pares de alas negras se extendían desde sus omóplatos. La luz que se había colado en la habitación también reveló qué le había sucedido exactamente al dueño de la otra voz. Se veía al hombre desplomado de rodillas en el suelo. Tenía las manos en el cuello, mientras la expresión de dolor, ahora eternamente grabada en su rostro, hablaba del dolor que sintió durante sus últimos momentos de vida. Un gran agujero del que lentamente supuraba una pequeña cantidad de sangre parecía ser la causa de su muerte y sufrimiento. Si Azazel se niega a acatar mis planes, que así sea. Los llevaré a cabo yo mismo. Tanto los Gremori como los Sitri se equivocan si creen que sus hijos están protegidos en esta ciudad. Les mostraré lo peligrosos que pueden ser los caídos. Comentó el hombre antes de extender sus alas tras él. Dile a Galilei y a Freed que preparen sus espadas sagradas. Tenemos demonios que matar. El hombre parecía no dirigirse a nadie. Obviamente, alguien debía estar escuchando, pues el sonido de unas alas siguió rápidamente a sus palabras. Con su orden aparentemente cumplida, el ángel caído lanzó un último golpe al cadáver a sus pies antes de que una lanza grande y ligera apareciera en su mano. Con un solo movimiento de muñeca, la lanza se clavó en el pecho del hombre, incinerando por completo el cuerpo al contacto. Basura. No necesito débiles a mi lado en esta guerra. Vale. Necesito que limpies ese desastre para la mesa 6. La alegre voz de Naruto resonó por toda la tienda. De pie junto al mostrador, Bali Lucifer dejó escapar un suspiro agitado antes de agarrar el trapeador apoyado en la pared junto a él. Cualquiera que conociera a Bali y su experiencia en las últimas 2 semanas, se preguntaría por qué había vuelto a la tienda de Naruto. Después de que el rubio lo golpeara con fuerza y lo interrogara, uno esperaría que se mantuviera lo más alejado posible de él y su tienda. Pero, en cambio, lo encontramos con un delantal a la cintura y un trapeador en la mano. Para ser sincero, el diablo no deseaba estar allí. Su orgullo había sido herido por la derrota, y estar cerca de quien se la había infligido no contribuía a su recuperación. Pero, por desgracia, no tenía muchas opciones en ese momento. Azazel lo había interrumpido. Por mucho que le doliera admitirlo, su fuente de recursos dependía únicamente del ángel caído hasta hacía una semana. Al regresar al cuartel general de Grigori tras su derrota, irrumpió en la oficina de Azazel para desahogar sus frustraciones. Su desahogo fue recibido con la risa burlona del general ángel caído, para gran frustración del demonio. Fue cuando estaba a punto de salir furioso de la oficina del hombre, cuando Azazel le reveló su retractación de los fondos de Grigori. La excusa del ángel caído había sido que quería que el diablo aprendiera responsabilidad e iniciativa trabajando en un trabajo de verdad. El diablo intentó argumentar en contra del hombre, pero la terquedad de Azazel se lo impidió. Así que, con todo el resentimiento del mundo, tuvo que arrastrarse de vuelta a la tienda del rubio estúpido y pedirle que le devolviera el trabajo. El shinobi parecía casi demasiado eufórico al recibirlo, entregándole un delantal y una fregona. Cuando le preguntó por qué necesitaba un delantal si ni siquiera iba a estar preparando la comida, Naruto respondió con un leve encogimiento de hombros y una sonrisa. Vale.
El helado se está derritiendo en el suelo. El helado derretido no huele bien si lo dejas reposar un rato. Vamos. La voz alegre de su jefe sacó al diablo de sus pensamientos. En su interior, tuvo que contener el impulso de borrar del mapa a la rubia y la tienda antes de dirigirse hacia el helado derramado y la pareja con cara de disculpa. Desde detrás del mostrador, Naruto intentaba contener la risa ante el murmullo apenas ahogado de su único empleado. Desde que el chico había vuelto a trabajar para él, su pasatiempo favorito había sido molestar al diablo todos los días. No tenía ni idea de por qué, pero las respuestas del chico le resultaban demasiado graciosas. Probablemente sea porque has sufrido tanto por ser el blanco de todas las bromas en el viejo mundo, comentó Kurama, poniendo fin al buen humor de Naruto. La sonrisa del rubio se borró de su rostro mientras sus hombros se hundían. Siempre me arruinas el buen humor, pensó Naruto para su compañero antes de enderezarse al instante cuando dos personas más entraron en la tienda. Zenobia, no creo que entrar en la tienda sea buena idea. Para sus adentros, Irina se maldecía por haber permitido que la situación llegara tan lejos. Era debido a su incapacidad para combatir la terquedad de su compañera que su misión podría estar llegando a su fin rápidamente. Las dos exorcistas estaban de pie junto a la entrada de la tienda de Naruto, vestidos con sus atuendos habituales. Decir que destacaban entre los demás ocupantes de la acera sería quedarse muy corto. En público, Irina empezaba a ser muy consciente del spandex que componía su traje de batalla. Zenobia, por otro lado, no parecía tener las mismas reservas que su compañera. La chica permanecía de pie, segura, fuera del barco de Naruto, con la capa colgando suelta de sus hombros y la mano apoyada en la tela que envolvía su espada. Tonterías. ¿Cómo esperas que observemos a nuestro objetivo si no lo tenemos en la mira?, comentó el testarudo exorcista mientras echaba un vistazo al escaparate. Dentro del edificio, su rubio objetivo parecía gritarle órdenes al único empleado de la tienda. El chico que recibía las órdenes no parecía disfrutarlo, a juzgar por su expresión de enfado. ¿Por qué no intentamos encontrar el escondite de Cocabiel de nuevo y volvemos antes de que cierre para seguirlo a casa?, sugirió Irina. Este había sido el quinto día del dúo con Kuo y no habían tenido suerte en encontrar la base del ángel caído. Esto frustró mucho a la testaruda y decidida Zenobia. Había sugerido explorar la ubicación de su segundo objetivo para tomarse un descanso de la búsqueda del ángel caído. Irina aceptó, suponiendo que el dúo simplemente encontraría un lugar tranquilo y acamparía. Esa ilusión se hizo añicos cuando su compañero la arrastró literalmente a la tienda. Solo en la entrada pudo detenerse a sí misma y a Zenobia. Llevamos 5 días buscando a ese desgraciado. Necesito un descanso de seguirle la pista a su horrible hedor, comentó la chica mientras observaba el interior de la tienda. A su lado, Irina tuvo que contener un suspiro al ver que el comportamiento de su compañero empezaba a llamar la atención de algunos de los demás transeúntes. Pero, entrar eliminaría el factor sorpresa. Además, Michael-sama dijo que no debíamos decirle que no nos habían enviado. Irina respondió desesperada. Una vez más, su sugerencia fue rechazada. Tonterías. Llevamos el sigilo en la sangre. Ni siquiera notará nuestra presencia. Ahora, dejemos de hablar sin sentido. Nuestro objetivo podría estar conspirando contra nosotros ahora mismo, declaró Zenobia antes de cruzar la puerta de la tienda. Irina observó la figura de su compañera que se alejaba durante varios segundos antes de suspirar y seguirla. Son tan llamativas, pensó Naruto mientras las dos chicas se dirigían a una mesa de la esquina. Sus atuendos eran muy reveladores y atrajeron la atención de casi todos en la tienda. La capa ondulante de la chica de cabello azul y su enorme espada vestida no ayudaban a evitar las miradas. La rubia parecía estar al tanto de las miradas y se esforzaba por evitarlas. La espadachina gigante parecía completamente ajena a las miradas que recibía mientras se sentaba a la mesa y miraba directamente a la rubia. ¿No es tan sutil?, preguntó Kurama mientras la chica seguía fulminando con la mirada su recipiente. Naruto asintió antes de encogerse de hombros y volver a cocinar. Las chicas no lo molestaban en ese momento, así que les permitió quedarse. Zenobia, por favor, deja de mirarnos. Nos va a notar. Irina le rogó a su compañera mientras apoyaba la cabeza contra la mesa. Inmediatamente después de entrar en la tienda, Zenobia se dirigió a la mesa más alejada, se sentó en una silla y procedió a observar a su objetivo. La idea del sigilo y la sutileza se le escapaban por completo. A veces maldecía la educación protegida de la chica. La convertía en una cristiana y luchadora increíble, pero pésima en casi todo lo demás. Te preocupas demasiado.
Nuestra misión de reconocimiento no puede completarse sin una observación minuciosa. Nuestros trajes de batalla también nos hacen invisibles a los ojos del humano promedio. No tenemos nada que temer, comentó Zenobia antes de volver a centrar su atención en Naruto. A su derecha, Irina soltó otro gruñido antes de golpearse la cabeza contra la mesa. Estaban a punto de fracasar estrepitosamente en esta misión. ¿Acaso la portadora de un fragmento de Excalibur entró en la tienda de dulces? Comentó Albion mientras Balí los miraba de reojo. El demonio estaba limpiando el desastre de helado cuando los exorcistas entraron. Sus atuendos delataban claramente sus trabajos. La espada gigante que llevaba al costado lo delataba aún más. Estoy bastante seguro de que lo acaba de hacer. Balí recordó a su compañero mientras los vigilaba. Los exorcistas y los demonios nunca habían sido muy buenos amigos. La habilidad de los humanos para blandir espadas los convertía en una verdadera pesadilla para los demonios. Si descubrían que era un demonio, estaba seguro de que causaría problemas. Por suerte, no parecían haberlo notado todavía. Sí, sería un problema si los dos exorcistas interrumpieran tu diligente fregado. El comentario de Albion estaba lleno de sarcasmo. Balí se quedó paralizado mientras fregaba, apretando el trapeador con tanta fuerza que astillaba la madera. El astillado continuó durante varios segundos antes de que Balí respirara hondo y continuara fregando. Por favor, no empeore la situación de lo que ya es. Estoy bastante seguro de que mi jefe ya está intentando que cada día de mi trabajo sea peor que el anterior. ¿Qué clase de compañero sería si no contribuyera a tu sufrimiento? Además, una advertencia. Tu jefe se dirige hacia las dos exorcistas. Balí dirigió la mirada al mostrador de la tienda y vio que su compañero tenía razón, pues su jefe había salido de detrás. ¿Qué trama este idiota?, pensó Balí mientras se preparaba sutilmente para la pelea. Sabiendo cómo el rubio podía fastidiar a la gente, una pelea no era tan mala idea. Oh, mi señor, viene hacia aquí. Te dije que no debimos haber venido. Sabía que nos atraparían. Michael-sama se va a enfadar muchísimo. Deberíamos escapar corriendo mientras podamos, susurró Irina frenéticamente al ver a Naruto dirigiéndose hacia el dúo. Antes, parecía que el rubio no tenía ningún interés en ellos, pero de repente, pareció centrar toda su atención en ellos. Irina quiso levantarse y huir de inmediato, pero, una vez más, Zenobia tenía otros planes. Tranquilízate. Tu paranoia te está dominando. Solo está caminando en esta dirección. La chica se vio obligada a callarse cuando Naruto se dirigió directamente hacia su mesa. A su lado, Irina dejó escapar un fuerte gemido mientras el rubio seguía acortando la distancia que separaba a los dos grupos. Zenobia, viene directo hacia nosotros. Tenemos que irnos. Michael-sama nos dijo que no hiciéramos nada y viene directo hacia nosotros. El frenesí de la chica parecía aumentar a medida que Naruto se acercaba cada vez más. A su lado, los ojos de Zenobia estaban llenos de incertidumbre mientras miraban directamente a Naruto. Se habían mirado a los ojos hace apenas unos segundos, pero la mirada pareció eterna. El poder tras sus ojos cerúleos cautivó su atención, pero puso cada nervio de su cuerpo en alerta máxima. Quería perderse en esos estanques gemelos y, al mismo tiempo, alejarse lo más posible de él. La exorcista estaba tan absorta en su mirada que ni siquiera podía articular sus pensamientos. Empezó a temblar mientras el conflicto en su cuerpo la hacía dudar entre agarrar su espada y blandirla contra su objetivo que se acercaba o saltar de cabeza por una ventana y regresar al cielo con el rabo entre las piernas. Desafortunadamente para el dúo, ninguno tuvo la oportunidad de actuar cuando Naruto finalmente llegó a su mesa. Todo el local pareció sumirse en el silencio mientras los dos grupos se miraban fijamente. El temblor de Zenobia había aumentado aún más a medida que las ganas de correr crecían en su interior, pero su cuerpo se negaba a actuar. Parecen estar a punto de mearse encima. Naruto no pudo evitar asentir mientras observaba a las dos chicas. La de cabello azul tenía la mano en la empuñadura de la espada y parecía dudar entre cortarle la cabeza o salir corriendo. La rubia se negaba siquiera a mirarlo a los ojos, como si fuera el mismísimo Lucifer. Apestan a la energía que emanaba de ese ángel que encontraste hace un par de semanas. Probablemente los enviaron para vigilarte. Son pésimos en su sigilo, comentó Kurama mientras Naruto sostenía la mirada en las dos chicas. El dúo se había congelado por completo, esperando a que él diera el primer paso. Y lo hizo. Hola. Llevan un rato sentadas aquí y parecían tener algo de hambre. ¿Les traigo algo? Naruto usó su típica voz hospitalaria de comerciante para hablar con ellas. Decir que su saludo las pilló desprevenidas sería quedarse muy corto.
La sorpresa era palpable en el rostro de ambas. Todo el miedo y la ansiedad que se habían acumulado en las exorcistas se desvanecieron al instante al oír la voz de Naruto. ¿Qué? Fue la única palabra que Irina pudo articular en ese momento. Hacía apenas unos momentos, temía que este hombre intentara arrancarles la cabeza. Ahora les ofrecía bocadillos. ¿Qué demonios estaba pasando? Soy el dueño de la tienda, ¿saben? Quedaría un poco mal si no les ofreciera algo. Estoy seguro de que hay algo en el menú que les encantará. El rostro de Naruto se tornó tímido mientras se frotaba la nuca. Su declaración fue recibida una vez más con miradas de burro por parte del dúo, para su propia diversión. Mientras tanto, en la cabeza de Zenobia, se desataba un intenso debate. El impulso de luchar o huir la había abandonado y ahora solo quedaba la confusión. La impresión que le había dado Michael era que la persona a la que espiaban era una amenaza. Ahora podía admitir que había cometido un error bastante estúpido y testarudo al adentrarse en su territorio, pero definitivamente no era la respuesta que esperaba de un individuo lo suficientemente peligroso como para llamar la atención de alguien como Michael. Debe estar intentando ponernos a salvo con sus palabras antes de envenenarnos. Michael-sama nos advirtió que era peligroso. Fue mi error caer en su guarida, pero me niego a dejarme atrapar por él. Debo defenderme. No dejaré que su dulce tono me seduzca. El sistema de valores de Zenobia pareció recuperarse al endurecer su expresión hacia Naruto. La rubia fue sorprendida cuando la chica comenzó a desenvainar lentamente su espada. Tanto Irina como Naruto se percataron de la acción de inmediato y, por suerte para los comensales del restaurante, Irina fue la primera en actuar. La chica se abalanzó sobre Zenobia y golpeó con fuerza el pomo de su espada, devolviéndola a su vaina. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Intentas que nos maten?, susurró Irina, medio gritando, mientras miraba a su compañera y al curioso Naruto. El adolescente había notado la acción de Zenobia y había decidido dejarla actuar para ver hacia dónde se dirigía la situación. Ahora, al ver a Irina estirada sobre la mesa, sujetando a la chica mientras lo miraba con preocupación, se alegró bastante de su decisión. No te dejes engañar por sus palabras. Solo quiere acabar con nosotros. Ya oíste a Michael-sama, es peligroso. Le haría un favor al cielo si lo eliminara. Zenobia, medio susurrando y medio gritando, respondió a su compañera. La chica forcejeaba contra Irina para desenvainar su espada mientras sus ojos se clavaban en Naruto. Mientras tanto, la rubia permanecía tranquilamente frente al dúo que forcejeaba, con una ceja levantada ante sus acciones. Cállate antes de que nos maten a los dos, idiota. Susurró Irina con dureza, mirando fijamente a su compañera y a la rubia. Zenobia soltó un gruñido antes de golpear a su compañera con el hombro, lanzando a su compañera exorcista lejos de ella mientras se levantaba de su asiento, desenvainaba su espada y apuntaba a la rubia. Te castigaré, gritó Zenobia, de pie, apuntando con su espada al pecho de Naruto. Para entonces, todos en la tienda estaban concentrados en el altercado entre los tres. Irina seguía sentada en su asiento, con los ojos llenos de sorpresa y alarma mientras la situación parecía descontrolarse. Naruto, por otro lado, parecía tan despreocupado como siempre, mirando entre la espada que le apuntaba al pecho y el exorcista. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro del chico mientras se llevaba la mano a la espalda para desatar su delantal. Bien. Te daré la oportunidad de castigarme. Pero hablemos de esto afuera. Estoy seguro de que no quieres que ninguna de estas personas inocentes se interponga en tu castigo. Sígueme al patio trasero, dijo Naruto mientras terminaba de desatar la bata. El chico giró ligeramente el cuerpo antes de lanzarle el delantal a Bali. La prenda golpeó al demonio de lleno en la cara justo cuando Naruto se giraba para encararlos. Bali, ocúpate de la tienda un rato. Tengo que atender unos asuntos. Estas chicas me tienen muy entusiasmado. La voz del rubio sonaba alegre mientras cruzaba la entrada de su propia tienda. Zenobia no dudó en abalanzarse sobre el shinobi, blandiendo su espada salvajemente a su lado. Irina permaneció inmóvil en su asiento durante varios segundos, demasiado conmocionada para comprender lo que acababa de suceder. Pero, como si hubiera entrado en modo automático, finalmente se puso de pie y siguió a su compañero y a su objetivo, dejando atrás una multitud de clientes confundidos y a un Bali furioso. Ese idiota se equivocó si cree que me voy a quedar aquí sentado como un idiota mientras él está ahí fuera peleando, murmuró el demonio furioso mientras se quitaba la bata, la tiraba al suelo y se lanzaba tras Naruto. Cállate la boca, gritó Zenobia mientras azotaba a Naruto con su espada.
Desafortunadamente, como había ocurrido durante los últimos 5 minutos, el lado Shinobi detuvo el ataque de la chica y dejó que la espada se estrellara contra el suelo. En cuanto la espada tocó la tierra, una enorme explosión de energía surgió de su hoja, creando un enorme cráter. Tienes una espada muy interesante. No creo haber visto nada igual, comentó Naruto mientras Zenobia se desplomaba, jadeando con dificultad mientras intentaba contener la respiración. Llevaba 5 minutos a la ofensiva, pero no había avanzado en absoluto. El rubio era terriblemente rápido. O bien eso, o bien los reflejos del chico habían evolucionado tanto que el tiempo que le daban para reaccionar le permitía perder velocidad. En cualquier caso, no podía golpear al rubio ni aunque su vida dependiera de ello, y eso empezaba a frustrarla. Irina estaba de pie al borde del claro que ocupaban los dos, con la mirada llena de una mínima preocupación por su compañero y una enorme preocupación por el estado de su misión. Se habían enfrentado directamente a uno de sus objetivos, verbalmente y ahora físicamente, lo cual contradecía las órdenes de Michael. Por lo que sabían, el rubio podría estar trabajando con Cocabiel y sus interacciones con él podrían arruinar toda la operación. ¿Por qué no la detuve?, pensó Irina mientras volvía a centrarse en su compañera y el rubio. Normalmente, se preocuparía más por su compañera exorcista, pero en el primer minuto de la pelea le quedó claro que no tenía por qué preocuparse. Vaya, si tenía que preocuparse por algo, era por el sobreesfuerzo de Zenobia. La rubia era rápida, mortalmente rápida. El chico parecía reaccionar al movimiento de Zenobia antes de que la chica pudiera siquiera hacerlo. Por cada sobreesfuerzo de la exorcista, el adolescente podría haberla derribado de 100 maneras diferentes. Por cada resbalón o caída que sufría, el rubio podría haberla desarmado al menos una docena de veces. Sin embargo, no hizo nada de eso. Se limitó a esquivar la chapucera espada de la chica con la menor preocupación posible. Era un alivio saber que su compañera no parecía correr peligro inmediato, pero aún así le resultaba inquietante. Para alguien que fue retratado como extremadamente peligroso, este no era el tipo de reacción que esperaba. «Cállate. Te castigaré con mis propias manos», gritó Zenobia antes de abalanzarse sobre Naruto. El adolescente metió la mano con indiferencia en el bolsillo del pantalón antes de sacar un pequeño kunai para alarma de Irina. Zenobia se acercó a Naruto y blandió su espada directamente al cuello del adolescente. El rubio alzó su kunai para bloquear el poderoso ataque. La espada chocó contra el kunai y una enorme explosión de energía recorrió el aire cuando el metal del kunai de Naruto, reforzado con chakra, chocó con la energía sagrada que emanaba de la espada de Carlomagno. Como era de esperar, la espada sagrada venció, y el kunai de Naruto se hizo añicos como si fuera de cristal. El rubio se vio obligado a agacharse mientras Zenobia continuaba con el resto de su ataque. Deberías haberlo esperado. La espada tenía la capacidad de crear cráteres gigantes, ¿y crees que tu pequeña espada resistiría?, comentó Kurama mientras su contenedor rodaba lejos del portador de la espada. Zenobia rápidamente acortó la distancia entre ambos e intentó cortar a Naruto durante su giro. Sin embargo, el rubio fue demasiado rápido, pues saltó por los aires, esquivando por poco la espada de la chica y el estallido de poder que la siguió. Pensaba que mi chakra me habría ayudado un poco, pero obviamente no lo hizo, respondió Naruto mentalmente mientras 5 kunais aparecían brevemente en sus manos antes de ser lanzados hacia Zenobia. Desde su posición en el suelo, la exorcista alzó su enorme espada frente a ella y dejó que el proyectil rebotara sin causar daño. Tus pequeños cuchillos no son nada comparados con la espada bendecida por la voluntad de Dios, proclamó Zenobia antes de clavar la punta de su espada en el suelo. La tierra pareció ondularse y agrietarse mientras la energía de la espada fluía a través de ella directamente hacia Naruto. El rubio se vio obligado a apartarse de un salto del camino de la energía para no ser atravesado por una púa hecha de tierra. Esa espada es realmente impresionante. Ni siquiera quiero imaginar lo que alguien como Kisame o Sabusa podría haber hecho con ella en sus manos. Eso no era algo que el rubio quisiera imaginar. Estaba bastante seguro de que no estaría aquí ahora mismo si Sabusa hubiera tenido esa espada en sus manos durante su misión en el país de las olas. El rubio no tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre sus posibles consecuencias cuando Zenobia apareció de nuevo ante él. La chica clavó la punta de su espada en el abdomen de Naruto, con la esperanza de pillarlo desprevenido. Este sería su mayor error, ya que Naruto esquivó fácilmente la lenta estocada y cortó la muñeca de la chica. La fuerza del golpe del rubio sacudió la muñeca de Zenobia y la obligó a soltar la espada.
La exorcista intentó de inmediato agarrarla antes de que cayera al suelo, pero Naruto la pateó antes de que pudiera hacerlo. ¡No! Gritaron Irina y Zenobia cuando la chica de cabello azul salió volando de la espada sagrada. Irina corrió desde su posición al borde del claro y ayudó a Zenobia a ponerse de pie, mientras ambas chicas mantenían la vista fija en Naruto. El fragmento de Excalibur había caído justo a los pies de la rubia. La hoja azul y el filo dorado de la espada brillaron con fuerza bajo el sol del mediodía cuando Naruto se agachó para recogerla. Irina y Zenobia se tensaron cuando los dedos de la rubia se cerraron sobre la empuñadura de la espada. Un gran pulso de energía surgió de la espada en cuanto Naruto entró en contacto con ella. El pulso se extendió por todo el claro, arrastrando la hierba y las hojas, a la vez que obligaba a los dos exorcistas a apoyarse en él. El pulso pareció extenderse a kilómetros de distancia, como si toda la ciudad de Kuo lo sintiera. Todos, desde Kokabiel, oculto en su base, hasta Koneko, sumida en la agonía de la educación, sintieron cómo el pulso los inundaba. La energía que emanaba era tranquilizadora, casi serena. Incluso el corazón, lleno de odio, del ángel caído dio un vuelco al chocar la naturaleza tranquilizadora de la energía con su ira. ¡Guau! Comentó Irina mientras Naruto se alzaba en toda su altura con Excalibur Destrucción en la mano. El aura que el rubio había poseído antes pareció adquirir una nueva intensidad al brillar literalmente a su alrededor. Parecía casi un ser sagrado mientras blandía la espada con indiferencia. Parece que la espada responde a tu chakra yin-yang. La energía que emana de ella parece ser similar a la tuya, comentó Kurama mientras Naruto practicaba varios golpes. La espada era mucho más ligera de lo que su tamaño indicaba. El filo dorado de la hoja parecía vibrar con energía mientras la empuñadura se fundía perfectamente con su mano. ¿Crees? Creo que responde a la energía natural. El pulso de energía se sentía muy similar al chakra purificado que he estado liberando en el bosque. El rubio se dijo pensativo mientras daba el último golpe con la espada antes de apoyarla en su hombro mientras observaba al dúo de exorcistas. Ambos lo miraban con evidente sorpresa. Parecía que no esperaban que pudiera empuñar la espada. La espada debe ser similar a Sameada. Soy muy exigente con quien la empuña. Por suerte para mí, soy muy difícil de rechazar. Excepto a Sakura. Cállate, zorro estúpido. Que alguien me informe de inmediato qué energía era esa antes de que les corte la cabeza y les extraiga la información yo mismo. Decir que Kokabiel estaba furioso sería quedarse corto. El hombre estaba furioso. Y, por supuesto, la fuente de esta inmensa ira era nuestro rubio amigo Shinobi. Por desgracia para los ángeles caídos que trabajaban bajo la tutela del belicista, no lo sabían. La energía parecía provenir de la mitad occidental de Kuo. Creo que todos en la ciudad la percibieron. Kokabiel gruñó ante la información, o la falta de ella. Cualquier cosa o persona con la fuerza suficiente para producir semejante cantidad de energía era algo de lo que había que preocuparse. Que alguien me encuentre inmediatamente qué generó esa energía. No dejaré que estas incógnitas detengan mis planes. Koneko tuvo que contener sus orejas de Nekosou para que no se rebelaran mientras una familiar ola de energía la invadía. La chica estaba sentada en medio de una de sus clases y, por lo tanto, no podía darse el lujo de estar con los compañeros de su club ni con su novio, donde pudiera mostrar sus rasgos. En cambio, estaba atrapada en los confines de su aula. Tengo el presentimiento de que él está detrás de esto, de alguna manera, pensó la chica entrecerrando los ojos. Las probabilidades de que Naruto fuera la causa de ese estallido de energía eran altísimas. La acción y los problemas parecían girar naturalmente en torno al rubio. Era como un imán para ellos. Koneko-san. Una voz suave sacó a la Nekosou de sus pensamientos. Se giró a su derecha y vio a uno de sus compañeros sentado a su lado. El estudiante señaló hacia la puerta donde Kiba estaba de pie con el brazo cruzado. Disculpen la interrupción de su clase, pero la presencia de Koneko es necesaria en este momento. Su ausencia ya ha sido autorizada por el consejo estudiantil. Las palabras del chico resonaron en el aula silenciosa y la profesora pareció no protestar mientras Koneko se levantaba de su escritorio y salía de la clase. Me pregunto en qué lío te habrás metido esta vez, Naruto. En las afueras de Kuo, un humano de cabello negro se detuvo al sentir una ola de energía que lo envolvía. La lanza, sujeta sin apretar a su cadera, pareció zumbar y brillar en respuesta a la energía que se dispersaba por el aire. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro del humano mientras reanudaba su caminata, ahora con mucha más urgencia en su paso. Me pregunto si eso es de nuestro nuevo amigo.
Si esto es solo una muestra del poder que posee, creo que seremos amigos maravillosos. De regreso con el trío, Irina había logrado recuperarse del shock de perder otro fragmento de Excalibur y había sacado su propia espada hacia Naruto. Exijo que entregues la posesión de Excalibur inmediatamente o enfrentarás la ira de la iglesia. La rubia gritó mientras Naruto permanecía de pie tranquilamente al otro lado del campo. El miedo que antes la había embargado se multiplicó por 10 al comprender las implicaciones de sus acciones. Perder otro fragmento de Excalibur no solo debilitaría a la iglesia, sino que también atraería la ira de Miguel sobre ellos. Tenía que recuperar el fragmento. Naruto arqueó una ceja ante la exigencia de la chica de mirar la espada que llevaba al hombro. Volvió a mirar al dúo de exorcistas antes de volver a mirar la espada. Este proceso continuó durante varios segundos, aumentando sin darse cuenta la tensión entre los tres. Bueno, de todas formas no soy muy bueno con las espadas. Además, sé cómo se portan ustedes los espadachines con sus armas. Quedarme con esto me hará más daño que cualquier otra cosa. La tensión se disipó como el humo cuando Naruto levantó la espada de su hombro y la lanzó por los aires hacia las chicas. La espada sagrada, clavada en el suelo justo frente a los exorcistas, su brillo anterior se desvaneció rápidamente mientras el dúo cristiano la miraba conmocionado. No entiendo, murmuró Zenobia mientras observaba la espada sagrada. Irina no estaba mucho mejor, pues solo pudo asentir ante la observación de su compañera. Naruto, presintiendo que las chicas no hablarían pronto, decidió que probablemente era el mejor momento para irse. Fue divertido pelear con ustedes, chicas. No duden en pasar por la tienda cuando quieran. Valí, si te gano, te descontaré el sueldo del día. Y con esas palabras, el rubio desapareció del claro entre un remolino de hojas. Una serie de fuertes maldiciones siguieron al comentario del rubio antes de que un destello azul apareciera brevemente entre el follaje de un árbol, para luego desvanecerse poco después, dejando a dos exorcistas aturdidos y confundidos en el claro, completamente solos. En nombre del Señor, ¿qué acaba de pasar? No tengo ni la menor idea.